Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la materia de ecología. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión. Recuerden que les comenté que iba a dejar grabada la clase. Una es simultánea, o sea, en vivo, y la otra, pues, va a ser grabada, como es el caso, ¿verdad? El día de hoy. Espero y hayan revisado la clase anterior, que como les comenté, la encuentran en la página de la universidad y en el Classroom. ¿Ok? Bueno, y también espero y me hayan enviado todos la tarea, porque hasta el día de hoy faltaban, creo que 2 personas por enviar. Espero y lo hayan enviado porque tampoco me avisaron nada, no tuve ningún mensaje. Entonces, les encargo, por favor, cualquier cosa, ¿verdad? Con anticipación, avísenme para tomarlo en cuenta en su evaluación. Bien, voy a compartirles un texto acerca del tema de hoy. Y vamos a hacer un breve repaso nada más para aquellas personas que, bueno, no revisaron la clase, ¿verdad? Recuerden que la materia es psicología, entonces, pues es todo lo que tiene que ver con nuestro planeta, nuestro medio ambiente, el desarrollo sustentable, todo lo que es la protección, mejoras hacia poder vivir en un ambiente más agradable, ¿verdad? Con menos contaminación. Todo lo referente al medio ambiente es lo que vamos a estar viendo, vamos a estar revisando. Y bien, aparentemente es una materia muy sencilla, ¿verdad? Porque, bueno, la mayoría son, pues, definiciones, conceptos, un poquito de estudio, algunos manuales, algunos procedimientos, pero no es tan sencillo, ¿sí? Para esto, pues, hay que tener bases, hay que tener también conciencia y mucha responsabilidad. Más que nada, yo pienso que esta materia es de responsabilidad, de conciencia, de un compromiso social, de un compromiso hacia ti, ¿verdad? Hacia tu persona, de que realmente lo que aquí se vea, las acciones que podemos nosotros desarrollar desde inicio, bueno, ¿de dónde? Desde nuestro hogar, se lleven a cabo, ¿sí? Realmente se lleven a cabo en nuestro día a día y, bueno, con las personas que nos rodeamos, bueno, también, ¿verdad? Y de siempre, o sea, en todo nuestro caminar. No nada más que se queden aquí todos estos a lo mejor buenas prácticas, consejos que podemos dar en pro del medio ambiente. No, sino que realmente la llevemos a cabo. Bueno, pues vamos a ver un breve repaso de lo de la clase anterior. Bien, de introducción a la ecología. Vamos a hablar de la definición. La ecología es una rama de la biología. ¿Y qué estudia? Bueno, pues las interacciones que determinan la distribución, todo lo que tiene que ver con la abundancia, todo el número, la organización. ¿De qué? De los organismos en los ecosistemas. En otras palabras, la ecología es el estudio de la relación entre las plantas y los animales con su ambiente físico y biológico. ¿Ok? Esa es la definición. La ecología es el estudio de la relación entre las plantas y los animales con su ambiente físico y biológico. ¿Y el medio ambiente cómo lo podemos definir? Es el conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos y de factores sociales capaces de causar efectos directos e indirectos a corto o largo plazo sobre los seres vivos y las actividades humanas. Entonces, el medio ambiente, pues sabemos que es todo lo que nos rodea, ¿verdad? Todos esos factores que pudieran causar algún impacto, ya sea de manera directa o indirecta, ¿a quién o a quiénes? Hacia los seres vivos, hacia las plantas, hacia los animales y hacia nosotros mismos, ¿verdad? Como seres humanos. Entonces, eso es medio ambiente. Coordinado, bueno, con todo lo que les digo, con todos estos factores, bueno,
Hay estudios, ¿verdad?, que se hacen, mejoras que podemos hacer todavía para rescatar lo que todavía nos queda, ¿verdad?, de recursos naturales, por ejemplo, todavía lo que nos queda de selva, lo que tenemos todavía de algunos animales que no se han extinguido, bueno, todo eso tiene mucho que ver con toda esta parte del medio ambiente y por supuesto que va de la mano con la ecología, porque es una rama, ¿verdad?, finalmente de la ecología. Bien. Los factores ambientales forman parte de un ecosistema y estos se dividen en dos, factores bióticos y abióticos. Lo vamos a ver más adelante. Bien, los factores ambientales comprenden la unidad, ¿verdad?, fundamental de la ecología y contienen todos los componentes biológicos y físicos necesarios para la supervivencia, en donde los organismos bióticos y su ambiente físico o abiótico están interrelacionados de manera inseparable. Bien, aquí vamos a leer un breve texto, ¿verdad?, que tiene que ver precisamente con estos factores ambientales, los cuales pueden ser alterados. Los factores de la contaminación por petróleo en ecosistemas marinos. Los efectos negativos en los ecosistemas marinos dependen de factores como el tipo de petróleo, la cantidad del sitio contaminado con la playa, la época del año, las condiciones atmosféricas, la temperatura media del agua y corrientes oceánicas. Los hidrocarburos forman con el agua una capa impermeable que obstaculiza el paso de la luz solar que utiliza el fitoplancton para realizar el proceso de la fotosíntesis. El petróleo derramado en el mar se evapora o es degradado en un proceso muy lento por bacterias. Los hidrocarburos orgánicos volátiles matan inmediatamente a varios tipos de organismos acuáticos, especialmente en etapa larvaria. Bien, aquí estamos viendo de un impacto, ¿verdad?, ambiental, el cual fue causado por un hidrocarburo, el cual fue causado por un derrame de petróleo. Podemos imaginarnos que fue a lo mejor por algún barco, ¿verdad?, una embarcación que derramó este hidrocarburo. Y bueno, todo el daño que ocasionó a todo ese ecosistema, ¿verdad?, que forma, en este caso, todas las especies marinas, el ecosistema marino. De entrada, bueno, pues es un daño, la verdad, muy grande, porque no nada más implica, aparte del daño principal, ¿verdad?, que es hacia los seres vivos que ahí habitan, cómo hacer la limpieza de todo eso que se contaminó, ¿verdad? O sea, porque queda flotando, ¿verdad?, toda esa capa aceitosa del petróleo, o sea, hay que hacer una limpieza. Y esa limpieza no es de un día, tarda inclusive hasta 5 días o 6 días en poder limpiar totalmente esa área. Y aparte de la limpieza, que bueno, no es algo sencillo, el costo que implica llevarla a cabo. O sea, este ejemplo sí es muy, la verdad, notorio de poderlo platicar porque, bueno, es un efecto de una contaminación realmente muy dañina, ¿verdad? Y aparte, que bueno, ¿cómo altera este ecosistema? En este caso, el ecosistema marino. En este ejemplo que les comenté del derrame de petróleo, bueno, pues hay varias variables que están dentro de este daño que se ocasionó, ¿verdad? ¿Cuáles? El desastre ecológico de entrada, ¿verdad?, el cual puede alterar y modificar los factores ambientales. ¿Cómo qué factores? Pues el factor temperatura, el pH, los nutrientes, la luz, que son esenciales para algunas especies, ¿verdad?, que puedan subsistir en ese ecosistema, porque bueno, la luz solar pues ya no va a poder entrar de manera directa como lo hacía antes, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque está esa capa de ese hidrocarburo que impide que entren esos rayos del sol. Entonces, me pareció importante, ¿verdad?, comentarlo aquí, porque es un ejemplo, ¿verdad?, de muchos que podemos mencionar. Bien, ahora vamos a definir los factores abióticos. Son los factores del medio ambiente físico
se clasifican en 3 grupos: en energéticos, en climáticos y del sustrato. Ahorita vamos a comentar cada uno. El primero son la fuente de energía que utilizan los seres vivos para llevar a cabo funciones. Puede iniciarse con la captación de luz solar para los organismos fotosintéticos o con la degradación de materia para algunas bacterias. Los factores climáticos, bueno, se refieren a los factores que regulan las condiciones climáticas en general. Entre estos factores tenemos la luz solar, la temperatura, el viento y la lluvia. Todos estos interactúan con la temperatura en la regulación de las condiciones climáticas. Y los factores del sustrato, bueno, como su nombre lo dice, ¿verdad? Todo lo del suelo. Tal y como se indica, son aquellos relacionados directamente con el medio donde se desarrollan los organismos. ¿Cuáles? El agua y el suelo, y son los nutrientes y el pH. Los nutrientes son las sustancias inorgánicas utilizadas por las plantas y los organismos inferiores. Y las sales minerales, como los nitratos, los fosfatos y los carbonatos, son ejemplos de esas sustancias. El pH proporciona la información sobre la acidez y la alcalinidad de los suelos, así como el agua. Entonces, vamos a irnos se me hace un poquito más tal vez, de donde ir despejando más dudas en el factor del sustrato. Es un poco más completo, ¿verdad? El factor climático creo que no hay tanta duda, ni en el de energético, pero en el de sustrato, bueno, pues implica todo lo que es directamente, ¿verdad?, con el subsuelo. Y desarrolla, bueno, pues todos los organismos. ¿Qué variables interactúan aquí? El agua y el suelo. La temperatura, por supuesto, la humedad, la textura, los alimentos, los nitratos, los carbonatos, todas las sales minerales y también, por supuesto, ¿verdad?, los nutrientes. Y aquí está la imagen, aquí la podemos observar. Y están los 3 factores, ¿verdad? Recuerden que estos factores son los abióticos, los cuales se clasifican en 3: energéticos, climáticos y sustratos. Y aquí está la imagen. Está desde el clima, los factores que afectan, ¿cuáles son? Bueno, pues la temperatura, la dirección del viento, la lluvia, lo solar, y también tenemos la parte de los energéticos, ¿sí? Que son los seres vivos, son la fuente de energía que realmente que utilizan los seres vivos para llevar a cabo sus funciones. Ejemplos, bueno, pues ahí están. Podemos tener, puede iniciar todo lo que es la captación de la luz solar para los organismos fotosintéticos o con la degradación de materia por algunas bacterias, ¿verdad? Y bueno, finalmente la de todo lo que es la parte de la textura y el subsuelo. Y con los factores bióticos, estos lo conforman todos los seres vivos presentes y se pueden clasificar en los siguientes.
Bueno, entonces les comentaba, ¿verdad? Acerca de estos, bueno, pues están los productores, están los consumidores y finalmente los desintegradores o los que también conocemos, perdón, los que también conocemos como reductores. Esos son, ¿verdad? Los tres, se clasifican en ellos los factores bióticos. Vamos a definir cada uno. Los productores se les conoce como autótrofos, los cuales pues son organismos capaces de formar su alimento, su propio alimento, a partir del dióxido de carbono, a partir del agua, de las sales minerales. En ese nivel, la fuente de energía es la luz solar. En un ecosistema, todas las plantas se clasifican como productores. Entonces, esos son, ¿verdad? Los productores. Ellos son los que por sí mismos forman su propio alimento. ¿A través de qué? De las sales minerales, del agua, del dióxido de carbono. Y los consumidores, bueno, son los organismos heterótrofos, porque no pueden sintetizar su propio alimento a partir de solamente compuestos inorgánicos. Por lo que para llevar a cabo sus funciones metabólicas se alimentan de los productores o de algún otro tipo de consumidor. O sea, estos no pueden desarrollar su propio alimento y pues tienen que pues llevar a cabo finalmente su función, ¿verdad? Metabólica. ¿De qué manera? Bueno, pues alimentándose de otros. En este caso, ¿verdad? De otro tipo de consumidor. Todo animal, pues es un consumidor. Y en los reductores o desintegradores utilizan como fuentes nutritivas las excreciones, ¿verdad? Todo lo que es la materia, pues ya que está en descomposición, todo lo que son materia fecal, cadáveres de organismos, liberando sales minerales a partir del proceso de mineralización de la materia orgánica. Se encargan de todo lo que es la parte de la descomposición y la reincorporación de materias primas al ecosistema. Entre los reductores tenemos la lombriz de tierra, a los hongos y a las bacterias. Y en nuestro planeta, bueno, la vida marina es la más abundante y la menos conocida. Entre los organismos acuáticos se encuentran tres grandes grupos. Estos, bueno, nada más para mencionarlo, no vamos a meternos tanto a fondo en ello, pero vamos a mencionar los tres grupos, es lo que es el plancton, que esto pues sabemos, ¿verdad? Es todo lo que es pues las algas verdes, algas marinas, y el zooplancton, pues todo lo que son los crustáceos, las medusas, los gusanos, todo eso. Y en los bentos, pues está los corales, los caracoles, los pulpos, las estrellas de mar, almejas, y en el nécton están todo lo que es los que nadan, ¿verdad? Ahí dice seres nadadores, pues los peces, los delfines, el cocodrilo, los oso polar, las mantarrayas, etc. Y bueno, viene el tema de poblaciones. Cuando hablamos de poblaciones, ¿a qué nos referimos? Sí tenemos una idea de que, bueno, una población pues es como que un conjunto, ¿verdad? En este caso, bueno, pues de ciertas especies. Puede ser también un tamaño realmente grande de dimensión de ciertas especies. En este caso, bueno, lo que es poblaciones es una especialidad también de lo que es la ecología y se ocupa, bueno, de todo el estudio de los cambios que sufren las poblaciones biológicas en cuanto a qué, a su tamaño, a sus dimensiones físicas de sus miembros, a su estructura de edad, al sexo y a todos los parámetros que las definen. O sea, la dinámica de poblaciones estudia todo lo que es, en particular, por ejemplo, de una especie, los elefantes. Su estructura, su tamaño, su dimensión física, el sexo y otros parámetros, así como los factores ambientales que causan esos cambios y los mecanismos por los que se producen. Todas las especies biológicas, por su capacidad reproductiva, están dotadas para producir mayor número de descendientes que los necesarios para mantener el tamaño de la población. En ausencia de limitaciones impuestas por el medio, el destino natural de una población es su crecimiento exponencial. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que todas las especies, ¿sí?, están
dadas, ¿verdad?, a producir gran cantidad de descendientes, ¿sí? Que los que realmente, bueno, pues necesitarían, ¿verdad? O sea, pueden tener su población realmente muy, muy amplia, muy grande. Y bien, ahora con el concepto de población. Aquí vamos a entrar ya un poco más de lleno a lo que es el ser humano. Porque, bueno, sabemos, ¿verdad? En el concepto de población, bueno, pues es un conjunto de tanto de organismos, como ya comentamos, que en este caso, bueno, hablamos de los elefantes, y podemos decir de otra especie, de otro ser vivo, pero en el ser humano, bueno, pues es un conjunto de individuos, ¿verdad? Que ocupan un mismo espacio, un mismo territorio, en el mismo tiempo, y que comparten ciertas propiedades biológicas, básicamente ser de la misma especie. En este caso, bueno, del ser humano. También la cohesión reproductiva, ¿verdad? Tiene mucho que ver, implica el intercambio de material genético entre los individuos. La cohesión ecológica se refiere a la presencia de las interacciones que hay entre ellos, resultante de poseer buenos requerimientos similares para poder supervivir, ¿verdad? Subsistir y, por supuesto, su reproducción. Ocupan un territorio, un espacio en donde obtienen sus recursos. Aquí, bueno, comenta, ¿verdad?, lo que es el INEGI. Ellos finalmente llevan esa estadística, ¿verdad?, ese conteo de cuánta población está, cuánta población habita, las propiedades de las poblaciones, al igual que los organismos individuales que las constituyen, son entidades vivas, poseen una estructura concreta y un funcionamiento ordenado. Crecen y mueren. Varían considerablemente de tamaño y carácter según las especies y los límites de espacio que ocupen. Una población tiene propiedades que, aunque expresen de una manera más clara por variables estadísticas, son singulares del grupo y no son características de los individuos que se agrupan. Por ejemplo, podemos mencionar entre ellas la densidad, en este caso la densidad poblacional, el índice de natalidad, el índice de mortalidad, la inmigración, la migración, la esperanza de vida al nacer y la mortalidad infantil. La densidad, ¿qué es? Bueno, pues sabemos, ¿verdad?, que es el total de individuos por cada kilómetro cuadrado de superficie. El índice de natalidad es el total de individuos nuevos que se agregan a la población. Todos los nuevos, los bebés, ¿verdad?, que van naciendo. Y bien, índice de mortalidad, la gente que pues ya, ¿verdad?, ha fallecido por cada 1000 habitantes. Y bueno, en este año, en la estadística que va a presentar el INEGI, bueno, va a ser realmente una diferencia que jamás se había visto, ¿verdad? Pues nunca, o sea, en la historia. ¿Por qué? Bueno, pues como ustedes saben, por la contingencia sanitaria, ¿verdad?, del COVID que estamos todavía viviendo. Muchas personas, pues desgraciadamente ya no están, ¿verdad? Entonces, esta variable, sin lugar a dudas, índice de mortalidad, sí va a marcar muy considerablemente, ¿verdad?, en nuestro país, tan solo en nuestro país. Bueno, también el concepto de inmigración, bueno, pues es el movimiento de los individuos, ¿verdad?, en un solo sentido, hacia una región de una población establecida. Y la parte de inmigración, pues es el movimiento en un solo sentido, los que se van, ¿verdad?, los que migran fuera de una población determinada. Y en la esperanza de vida al nacer, es la medida de la cantidad de años que vive una cierta población en un cierto periodo de tiempo. La mortalidad infantil, bueno, el total de personas menores de 1 año, y el total de nacidos en ese año por cada 1000 habitantes. Esas son como que las variables un poquito más relevantes, ¿no?, que puedan mencionar. Bien, en el crecimiento poblacional, pues como lo comentábamos, ¿verdad?, implica todo lo que es el resultado de la natalidad, la mortalidad y la migración. A medida que, bueno, cada quien busca sus propios recursos, ¿verdad?, para poder subsistir, bueno, pues tiene mucho que ver la parte de migración.
y emigración también. En la naturaleza, las poblaciones se desarrollan a menudo de forma exponencial, durante periodos breves, cuando hay abundantes alimentos y no hay efectos de, pues, una aglomeración, ¿verdad? Un amontonamiento poblacional, perdón, cuando hay enemigos, cuando hay depredadores, cuando se crean patrones de explosión demográfica. Todo esto tiene también mucho que ver. Y bueno, en las poblaciones muestran patrones característicos de incremento llamados formas de crecimiento. Como comparación, se puede designar un patrón fundamental basado en las formas de la gráfica aritmética. Esta es una gráfica, vamos nada más a comentarla, donde se analiza la curva de crecimiento y donde, bueno, la curva de crecimiento con la forma de S o sigmoidal, también se le llama, si ustedes pueden apreciar, es una curva, ¿verdad? Que aparentemente, pues, es una forma de una S. Ahí es donde se forma ese sigmoidal. ¿Y cuáles son las dos variables que aquí se estudian? El número de individuos y el tiempo. Por ejemplo, en el primer año, no sé, fueron 100 individuos. En el año 3, 120. No sé, ¿verdad? Puede ser en el año 10, 300 y así. La primera, bueno, pues es una fase muy, apenas va creciendo, es una fase lenta. Luego viene la fase logarítmica, que es como que la media. Finalmente la fase estable o de equilibrio. Y aquí viene, ¿verdad? Donde la fase de la A, la primera, la lenta o la fase de morada, es la fase inicial lenta de crecimiento en la que los organismos se aclimatan al nuevo ambiente. En la fase logarítmica es el periodo de crecimiento exponencial rápido que sigue la fase de morada. Y finalmente la fase de equilibrio ya es donde se estabiliza, donde la fase de estabilización es gradual, seguida del posible descenso o algún punto de partida. Bien. En los factores limitantes, que es otra parte también, ¿verdad?, que tiene mucho que ver con todo esto. Bueno, pues los factores que limitan toda la parte de que pues el crecimiento poblacional, que pueden ser abióticos o bióticos y a su vez pueden ser extrínsecos o intrínsecos a la población. ¿Qué otras variables influyen mucho? El clima, la humedad, los alimentos y otras poblaciones. Pueden resultar la resistencia ambiental que frena el crecimiento. Para entender el concepto de factor limitante, antes, bueno, pues hay que explicar la ley del mínimo y del máximo. Si ustedes pudieran leer un poco o investigar acerca de la ley del mínimo y del máximo, pudiéramos relacionar, ¿verdad?, esta parte del concepto de factor limitante. Así es que échenle un vistazo, por favor, a esa parte de qué es la ley del mínimo y del máximo y podríamos relacionar un poquito más el factor limitante. Y bueno, también vamos a ver la parte de las consecuencias, ¿verdad?, de la ley de tolerancia. Aquí en las consecuencias de la ley de tolerancia, bueno, ya tuvimos que haber visto la ley del mínimo, ¿verdad? Del mínimo y del máximo. Solo así como un breve, espero y conozcan ya esta parte de la ley del máximo del mínimo. A lo mejor algunos no lo vieron en su prepa o en el bachillerato. Vamos a hacer un recordatorio. El desarrollo de un organismo depende principalmente de ¿qué? Bueno, de un factor, ¿verdad?, que se encuentra presente en una mínima densidad o en exceso. Puede ser una mínima o puede ser algo realmente muy abundante. Ese enunciado se conoce como la ley del mínimo. ¿Y quién lo descubrió? Living. La anunció de esta manera. El desarrollo de una planta depende de la cantidad de alimento que le es presentado en cantidad mínima. Y bueno, aquí viene un ejemplo, ¿verdad?, muy sencillo, pero muy interesante. La figura del barril es la imagen. Es una representación de la ley del mínimo, la cual muestra cómo el crecimiento de un organismo es limitado por el elemento esencial que sea más escaso. El nivel del agua representa el nivel de crecimiento
o de una producción de una cosecha, aunque todos los elementos restantes estén presentes en las cantidades adecuadas de la producción o el crecimiento de los organismos, no será más allá de lo que permita el elemento esencial y concentración limitada. En este caso, el nivel del agua. Si ven, este es el nivel del agua, ¿verdad? Que bueno, esa parte es lo que es el nivel de crecimiento. Y hay orificios en ese barril, los cuales, bueno, pues hacen que se vaya saliendo, ¿verdad? Se vaya, haciendo menos el volumen, ¿verdad? De cantidad de agua. Entonces, esa parte, esa relación que permite, ¿verdad? El elemento esencial, en este caso, el agua, pues va perdiéndose. Esa es la parte de la concentración limitada, lo que es la ley del mínimo. Y bien, las consecuencias de esa ley de tolerancia, bueno, ¿cuáles podrían ser? Que un mismo organismo pueda tener un margen amplio de tolerancia para un factor o también para un margen pequeño para otro. Que los organismos con márgenes amplios de tolerancia para todos los factores son los que tienen más posibilidades de estar extensamente distribuidos. Y bueno, finalmente, las condiciones no son óptimas para una especie con respecto a un determinado factor ecológico. Los límites de tolerancia podrían reducirse en relación con los factores ecológicos, ¿verdad? Y aquí volvemos a mencionar qué factores, bueno, los bióticos, los abióticos, la parte del clima, los nitratos, todo lo que vimos, ¿verdad? Y finalmente, otro punto, el periodo de reproducción es un tiempo crítico en que los factores ambientales tienden a ser limitativos. O sea, hay una limitante. Los límites de tolerancia suelen ser más estrechos, por ejemplo, en semillas, huevos, embriones, etcétera, que para las plantas o animales adultos. Cuando hablamos de factor limitante, también se tiene que mencionar la interacción de dos poblaciones en donde una de ellas o las dos modifiquen su capacidad para crecer y sobrevivir de acuerdo a las condiciones ambientales. Si una población se beneficia con la interacción, su velocidad de crecimiento tendrá a aumentar. Esto lo podemos explicar cuando hablamos de un factor limitante, sin lugar a dudas, ¿verdad? Va a haber algo que va a ser muy marcado, o sea, muy limitado. En este caso, ese factor va a modificar o alterar, ¿verdad?, la capacidad de poder sobrevivir de esa especie. De acuerdo, bueno, pues a las condiciones en las que él se va desarrollando, ¿verdad? Si una población se beneficia con la interacción, su velocidad de crecimiento, pues lógicamente, ¿verdad?, que va a tender a ser más grande, va a aumentar. Pero si es todo lo contrario, bueno, la población será dañada, su crecimiento pues ya no va a ser grande, va a disminuir. La interacción de esas especies funciona como un factor limitante extrínseco, extendiendo con ello un equilibrio ecológico entre las especies. Pero, ¿cuáles pueden ser este tipo de interacciones? Las intraespecíficas y la interespecífica. La interespecífica son las que representan entre miembros de la misma especie. Y aquí vamos a hablar de lo que es el mutualismo. Ejemplos. Las que presentan entre miembros de la misma especie pueden ser manadas de mamíferos, pueden ser bandadas de aves y bancos de especies, etc. Algunos organismos interactúan entre sí formando colonias, las cuales sus cuerpos se encuentran unidos entre sí. Por ejemplo, los corales, las bacterias y ciertas algas. Esos son los intraespecíficas. Y las interespecíficas son las que presentan entre miembros de diferentes poblaciones. ¿Verdad? Y bueno, ahí podemos mencionar la depredación, podemos mencionar la competencia, y bueno, ahí también está la cooperación, el comensalismo, etcétera. Aquí vamos a hacer una breve tarea
para la próxima semana, la cual se las voy a publicar en el, todos ya saben que tiene que ir en el Classroom, ahí se los voy a publicar, pero les voy a adelantar un poco. Es un ejercicio que viene aquí y sí me gustaría que lo investigaran. Es acerca de la vaquita marina, ahí la vamos a ver. Está por aquí, déjenme la encuentro. Aquí está. Es acerca de la vaquita marina. Vamos a realizar una investigación acerca de la población de la vaquita marina que habita en el Golfo de California. Sabemos, ¿verdad?, que ahí es donde se encuentran. Vamos a discutir por qué es una especie en peligro de extinción. Vamos a mencionar su mortalidad, la natalidad, la migración, la reproducción y la alimentación. Este va a ser podemos mencionar como un ejercicio, pero para nosotros va a ser una tarea. La van a encontrar en el Classroom para la próxima clase. Entonces sí me gustaría que la fueran viendo. Todo lo que tenga que ver acerca de la población de la vaquita marina. ¿Sale? Esa sería nuestra próxima tarea. Por favor. Y bien, voy a hacer un breve paréntesis. Les recuerdo, por favor, a las personas que no se han agregado en el archivo de Excel que les compartí. Me parece que fue el 9 o 10 de abril. Búsquenla en la publicación ahí en el Classroom. Por favor, necesito que todos estén anotados en esa lista oficial del grupo. Esa es responsabilidad de ustedes de agregarse. Yo no los voy a agregar. Por favor, háganlo. Vayan a ese archivo, búsquenlo. Creo que ese fue el del 9 de abril, por ahí. Y anoten, por favor, todos esos datos que se les pide. Nombre, teléfono, campus es la ciudad a donde pertenecen. Pero algo importante, viene el correo. Correo institucional. ¿Qué quiere decir? Correo de la escuela, no el correo personal. El que van a utilizar para todas las interacciones de poder entrar, ¿verdad? A todo lo que tiene que ver con la universidad, pues es el correo de la escuela, el llamado institucional. Por favor. Bueno, entonces vamos ya para finalizar, ¿verdad? Un concepto más de comunidad. Cuando nos referimos a comunidad, pues nosotros enseguida, ¿verdad?, pensamos que pues igual es parecido a población, pero bueno, posee ciertas características muy específicas que radican en cada especie. Entonces, el concepto o la definición de comunidad sería, como les decía, ¿verdad?, se asemeja a población, pero es diferente. La comunidad posee un conjunto de atributos que no residen en cada una de las especies que la componen y que revisten significado solo cuando hacen referencia al nivel de integración comunitaria. Y se ha visto que una comunidad puede presentar características como diversidad de especies, estructura y formas de crecimiento. Algunas especies predominan por su tamaño o actividad, abundancia y sobre todo por una serie de divisiones del lugar, o que puede presentar niveles de organización denominadas estructuras. Eso es el concepto de comunidad. Y bueno, pues en la parte de los organismos de un estanque, por ejemplo, ¿verdad?, como ejemplos de comunidad, ahí está la imagen, espero la aprecien. Bueno, en esa zona, ¿verdad?, es un hábitat en la cual la vida silvestre, por su variación de las condiciones secas y húmedas, donde hay una gran variedad de pequeñas criaturas herbívoras que se alimentan ¿de qué? De plantas, de algas, ¿verdad?, del fondo. Insectos, huevos, de zooplancton, semillas de plantas, en fin. Son arrastrados al estanque por corrientes de aire. Los pájaros y grandes predadores como serpientes vienen y van. Los peces viven en lagos y estanques que no se secan.
ese es un componente, un estanque de agua dulce. Y todos, ¿verdad? Finalmente tratando de sobrevivir. Y bueno, lo logra el que es más fuerte, ¿verdad? Finalmente. Bueno, pues entonces, hasta aquí vamos a dejarle. Ya se acabó el tiempo. Los espero con su tarea, por favor. Y bueno, Dios mediante nos vemos el lunes. Recuerden que nuestra clase simultánea es los lunes a las 5 de la tarde. Y bueno, cualquier cosa, ¿verdad? Que no pudiera, bueno, pues está ahí el grupo de WhatsApp por la cual, bueno, pues lo comunicaré de manera más directa. ¿Sale? Bueno, pues por mi parte sería todo. Que estén muy bien. Nos vemos pronto. Bye.